Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy vamos a empezar a trabajar con los datos geográficos. Los datos geográficos son muy interesantes y es algo que puede aparecer en cualquiera de nuestras investigaciones. Y además es algo común a varios campos de trabajo: la cartografía, los trabajos de verificación y los trabajos con herramientas OSINT. Si trabajamos habitualmente con herramientas OSINT, muchas veces nos vamos a encontrar con herramientas que nos permiten precisar la ubicación de algo, de una imagen, de alguien, de un suceso, y esto generalmente lo aplicamos en procesos de verificación de información o de investigación sin necesidad de realizar una verificación. Pero sí es cierto que podemos necesitar tirar de este tipo de software. Son plataformas o son software que facilitan la geolocalización. Y por otro lado, en la verificación ya sabéis que una parte importante, bueno, y si no lo sabéis os lo digo, una parte importante de la verificación de una imagen o de un suceso es conseguir su ubicación exacta, es decir, su geolocalización, la ubicación geográfica exacta de ese elemento, bien sea una imagen, una persona, un suceso, lo que sea. Y por otro lado nos encontramos que en nuestro trabajo habitual como documentalistas, como verificadores, como periodistas, tenemos que trabajar con datos y tenemos que descargar una serie de datos que muchas veces tienen un componente o un formato geográfico. Recordad el vídeo que hice sobre el uso de datos abiertos, que os dejo la tarjeta por aquí arriba. En ese vídeo, uno de los tipos de datos que nos podemos descargar de las plataformas públicas gubernamentales para trabajar con estos datos abiertos tienen un formato geográfico. Lo primero que tenemos que saber es qué tipos de datos, qué tipos de formatos son los que conforman la información geográfica o la información que nos permite la geolocalización. Hablamos de los sistemas de información geográfica o los GIS, Geographic Information System. Vamos a ver cuáles son estos tipos de formatos, cuáles son estos tipos de datos. Pues como os he dicho, vamos a ver cuáles son los tipos de formatos más habituales que vamos a encontrar cuando busquemos información de carácter geoespacial o espacial para hacer un trabajo de geolocalización. Como os he dicho, este tipo de datos o este tipo de información se almacena en los SIG, en los sistemas de información geográfica. Y vamos a ver, en los sistemas de información geográfica, que como os digo, almacena datos de carácter espacial, tenemos los formatos raster y los formatos vectoriales. Son estos dos tipos de formatos con los que vamos a trabajar cuando queramos descargarnos datos. Vamos a ver qué son los datos o el formato raster, el formato GIS raster. Como os pongo aquí, los formatos son la forma de almacenar los datos o un tipo de datos, es decir, la información que conforman los datos se almacenan a través de los formatos y estos formatos de estas características van a un sistema de información geográfica. Y en los formatos GIS raster la característica principal es que son datos compuestos por píxeles. Y aquí tenéis toda la variedad. Estos son los más habituales, los más populares. Hay muchos más y la lista es muy larga. Pero esta es la que seguramente os resulte más familiar y con la que seguramente trabajaréis en vuestras investigaciones. Habrá muchos de estos formatos que os sean familiares porque ya los habréis visto para otros usos. El formato GIF, la extensión .gif, la extensión .png, todas estas son muy habituales, pero ASCII, GeoTIFF, GeoPackage y SRIGRID seguramente también os sean muy habituales. Y el segundo tipo de formato es el vectorial. El formato vectorial tiene como característica que almacena datos de carácter espacial. Haré un vídeo específico sobre los sistemas de información geográfica porque realmente son OSINT muy potentes que las pasamos por alto en la mayoría de los casos. Y bueno, como formatos más típicos o más habituales o más populares es estos que os pongo aquí. En la segunda parte del vídeo vamos a navegar por varias plataformas y por varias webs que son de uso muy habitual en investigaciones y en verificaciones y veréis que trabajáis con estos datos o tenéis la opción de descargar todos estos tipos de formatos de manera más habitual de la que podría parecer en un principio. Así que vamos a verlo.
Y ahora, después de haber visto esta lista y estos tipos de formatos y de datos, probablemente algunos los hayáis reconocido y otros no. Y podéis pensar que vosotros en vuestra actividad cotidiana no vais a necesitar o no vais a encontraros con este tipo de datos, con lo cual no es necesario conocerlos. Pues seguramente os equivoquéis. Vamos a ver y vamos a navegar por distintos tipos de plataformas y de fuentes de información que podéis necesitar consultar en vuestras investigaciones y veréis cómo sí están ahí ese tipo de datos. Bueno, y ahora vais a comprobar cómo realmente cuando realizáis una investigación o cuando navegáis por la red para buscar datos, por el motivo que sea, os encontráis con más frecuencia de la que os imagináis con este tipo de formatos. Y lo más importante, cuando nos interesa saber de qué tipo de formato, de qué tipo de datos estamos hablando cuando tenemos que descargarlos, porque tenemos que entregarlos a un cliente o realizar una investigación, un proyecto con ellos. Entonces tenemos que saber exactamente qué estamos utilizando, qué estamos manejando. Mirad, esta es la página de los datos abiertos del Gobierno de España. Como sabéis, la iniciativa Gobierno Abierto se basa en compartir datos de manera transparente y de manera pública. Si estáis viendo este vídeo desde otros países, seguramente vuestros gobiernos tengan una iniciativa muy similar y vais a trabajar con unos datos de manera muy similar. Vamos a ver la lista de formatos que hay. Esta es toda la lista de formatos que ofrece la iniciativa Gobierno Abierto. Y aquí podéis ver que están muchos de los que hemos visto en la lista, solo en la lista de los más populares, es decir, que hay, como veis, muchísimos tipos más. Pero estos son los datos que podemos encontrar de carácter espacial, que son datos utilizados generalmente para información geográfica y que nos sirven para la geolocalización. Ahora vamos a ir a la sede electrónica del catastro. El catastro es donde se almacenan todos los inmuebles que tiene, en este caso, España. Insisto, en vuestros países tendréis seguramente una figura muy similar. Pues bien, los datos catastrales, que es una cosa que podemos necesitar muchas veces recuperar en una investigación, por muchos motivos, son datos que tienen, los datos catastrales tienen entre sus características incluir formatos de carácter espacial. Vamos a verlo aquí. ¿Veis? Hay una posibilidad de descarga de la cartografía vectorial y el formato del que habla es el shapefile, que como recordaréis es uno de los que hemos visto. Es decir, lo hemos visto en datos abiertos, en los datos que las administraciones ponen a disposición del ciudadano para descargarse, en una cosa tan habitual y tan cotidiana como pueda ser el uso de un catastro para una investigación, y por último una cosa aún más habitual si no realizáis investigaciones, que es Google Maps. Y en Google Maps nos vamos aquí, tus datos en mapas, y nos da esta opción. ¿Y cómo te lo da? ¿Cómo te permite la descarga? La descarga te la permite en un formato KMZ, que es uno de los formatos que hemos visto. El archivo KML o el archivo KMZ. Sí es cierto que este formato es un formato originario de Google, pero está homologado y se utiliza para el almacenamiento de datos de carácter espacial. Es decir, como podéis ver, solo hemos visto tres sitios para que lo tengáis como ejemplo, pero si realizamos investigaciones y sobre todo si necesitamos realizar una verificación y realizar una geolocalización, vamos a utilizar muchísimo este tipo de formatos y vamos a tener que trabajar con este tipo de plataformas que almacenan este tipo de formatos. Así que creo que es una vía y creo que es un ámbito de contenido y de conocimiento más que se debe incluir en el contenido de este canal. Así que poco a poco iremos viendo e iremos profundizando en todos estos temas. Así que, como habéis visto, muchos son muy comunes y debemos saber de lo que se está hablando. ¿Por qué necesito yo conocer este tipo de datos? En primer lugar, porque según el cliente y el proyecto de investigación que estemos haciendo, se puede requerir que consultéis o que busquéis, que recuperéis datos que están en formato geográfico. Tenéis que saber cuáles son y dónde están, porque como veis es un tipo de dato más habitual de lo que imaginamos. Porque si vais a verificar, si vais a elaborar, a iniciar un proceso de verificación, la ubicación es fundamental y saber y distinguir la diferencia entre unos formatos y otros es primordial para hacer un buen trabajo, sobre todo para saber hacer ese trabajo. Como conclusión a este vídeo,
os digo una serie de puntos que creo que son muy importantes. De manera general, para saber el tipo de información que podemos buscar y recuperar en un proceso de investigación, lo primero que tenemos que saber es qué tipos de datos y qué tipo de soportes y de formatos existen. Esto es parte importante de la formación como investigadores o como documentalistas o como profesionales de la información. En segundo lugar, debemos ir haciéndonos una gran base de datos profesional, personal, de uso cotidiano en la que podamos acceder y tengamos localizadas esas fuentes primarias, esas plataformas que nos dan acceso a esos datos. Por eso os hablo en muchos vídeos de que estéis constantemente excavando en la red. En tercer lugar, os diré que sí, hay que estar al día en herramientas OSINT. Hay que saber cuáles hay y qué nos permiten hacer cada una de esas herramientas en cada uno de los campos. Si conocemos una herramienta OSINT que permite hacer un trabajo de geolocalización y nos facilita ese trabajo, debemos saber que existe y las funcionalidades que tiene, pero como investigadores y como profesionales debemos saber dónde están, o en la medida de lo posible, debemos saber dónde están las fuentes primarias y no depender exclusivamente de herramientas OSINT. Y por último os diré que no hace falta que seamos expertos en datos vectoriales, en geolocalización y en cartografía. No es el campo de este canal y no es seguramente como documentalistas nuestro campo de trabajo. Pero como tenemos que trabajar con numerosos tipos de formatos y de datos, debemos tener los conocimientos mínimos para saber de lo que se está hablando y para saber qué información tenemos entre manos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, por favor, dadle un like, compartid la información y suscribíos al canal. Si tenéis cualquier duda, queréis hacer cualquier aportación al canal, ponedlo en los comentarios que os leo. Y recordad que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.